www.renovacionestereo.com. Más cerca de ti. Bienvenido a tu programa Caminando con las Escrituras. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que Jesús nos ama. Qué hermoso es saber que cada día que vivimos, Él nos acompaña. No estamos solos. Estamos haciendo programas especiales en estos días donde la cristiandad celebra la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy tengo una enseñanza que me llegó estos días del Dr. Scott Aslade. Hace unos minutos alguien me preguntaba que me preguntaban sobre la resurrección de Jesús, y yo les dije: escuchen la enseñanza. Démosle gracias a Dios, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hoy venimos en esta noche a decirte que aquí estamos, dispuestos a aprender cada día más, cada día acercarnos a ti en tu sabiduría, en tu amor y en tu plenitud, en tu favor, Señor. En esta noche nos ceñimos los lomos con la verdad, nos colocamos la coraza de justicia, nos calzamos los pies para predicar el evangelio de la paz, tomamos el escudo de la fe para repeler todo ataque del maligno, nos colocamos el yelmo de la salvación y tomamos la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, para estar orando con denuedo por los unos y los otros. Que mientras tu siervo habla, pon un carbón encendido en mi boca, que esta enseñanza edifique. Bendecimos a Israel. El Dr. Scott Aslade dice lo siguiente: Jesús no fue crucificado un viernes ni resucitó un domingo. Y él se pregunta y dice: ¿cómo podemos encajar 3 días y 3 noches entre la tarde del Viernes Santo y el amanecer del domingo de resurrección? La verdad resulta imposible. ¿Cuál es entonces la verdad sobre la crucifixión y resurrección de Jesús? Así que en unos minutos entraremos en esta preciosa enseñanza. Ya regresamos. Está escuchando su programa Caminando en las Escrituras.
reciente investigación acerca de la crucifixión, el doctor Scott Adley se pregunta: ¿cómo podemos encajar 3 días y 3 noches entre la tarde del Viernes Santo y el amanecer del Domingo de Resurrección? La verdad resulta imposible. ¿Cuál es entonces la verdad o la realidad sobre la crucifixión y resurrección de Jesús? Cerca de 1.000 millones de protestantes y otra cifra similar de católicos creen que Jesucristo fue crucificado y sepultado en la tarde de un viernes, que le llamamos Viernes Santo, y que volvió a la vida en la alborada del Domingo de Resurrección, es decir, 1 día y medio después. Pero cuando comparamos esto con lo que Jesús mismo afirmó con respecto al espacio de tiempo que permanecería en el sepulcro, nos encontramos con una enorme contradicción. Jesús dijo en Mateo 12:40 lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El contexto en el que Jesús pronunció estas palabras es muy importante. Los escribas y los fariseos estaban exigiendo una señal milagrosa como prueba de que Él era realmente el tan esperado Mesías. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39, nos dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esta fue la única señal que Jesús les daría para corroborar que era el Mesías profetizado, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora hablemos en torno a la cronología tradicional. Esta no tiene sentido. Los evangelios son muy exactos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol, cuando estaba para comenzar un día sábado. Esto lo relata el Evangelio de Juan, capítulos 19, versículos 30 al 42. De acuerdo con la cronología tradicional, de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, hay una noche y un día. Del sábado por la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche.
lo que da un total de 2 noches y un día. ¿De dónde sacamos otra noche y 2 días más para completar los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que estaría en el sepulcro? Sin duda alguna, esto es un problema serio. La mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarlo argumentando que cualquier porción de un día o de una noche cuenta como un día o como una noche completa. Así dicen ellos. Los minutos finales del viernes equivalen al primer día. Todo el día sábado equivale al segundo día. Y los primeros minutos del domingo equivalen al tercer día. Suena razonable, pero no lo parece, no es así. Pero el problema es que esto simplemente no cuadra. Si tal explicación fuese válida, tendríamos 3 días y 2 noches, no 3 días y 3 noches. Además, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, se nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan nos dice que aún estaba oscuro cuando María fue a la tumba el domingo y la encontró vacía. Antes del amanecer, Jesús ya había resucitado. Eso quiere decir que no estuvo en el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del domingo. Así que este no puede contarse como parte de los 3 días y las 3 noches. Esto nos deja, cuando mucho, con parte del día viernes, toda la noche del viernes y la parte diurna completa del sábado y la mayor parte de la noche del sábado. Todo ello suma un día entero y parte de otro, más una noche completa y la mayor parte de otra noche. A todo esto, aún le falta por lo menos un día y una noche completa. Si creemos lo que Jesús dijo acerca del tiempo que iba a permanecer en el sepulcro, es evidente que algo no encaja bien. O Jesús se equivocó al mencionar el lapso de tiempo que estaría en el sepulcro, o la cronología tradicional del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección están equivocadas, está errada, por cuanto no concuerda con la Biblia. Obviamente, ambas cronologías no pueden ser ciertas. ¿Cuál de ellas es entonces la correcta? ¿Qué significa el tiempo según Dios? La fórmula para entender la cronología correcta de la crucifixión y resurrección de Jesucristo se basa en conocer cómo marca Dios el comienzo y el final de los días, y también el calendario de las fiestas bíblicas que coincidieron con estos sucesos. No es difícil si examinamos con cuidado lo que dice la Biblia. En primer lugar,
debemos darnos cuenta de que Dios no comienza ni termina los días a la medianoche como lo hacemos nosotros. Este es un método de origen humano. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5, nos dice que para Dios los días empiezan en la tarde y terminan en la mañana siguiente. Dice así las Escrituras: y fue la tarde, entre paréntesis, la porción nocturna, y la mañana, entre paréntesis, la porción diurna. Dios repite esta fórmula en los 6 días de la creación. En el libro de Levíticos, capítulo 23, donde Dios enumera todas sus fiestas santas, especifica que deben observarse de tarde a tarde, de acuerdo a Levíticos 23:32. En otras palabras, de puesta del sol a puesta del sol. Por esta razón, José de Arimatea y Nicodemo, seguidores de Jesús, se apresuraron a colocar su cuerpo en el sepulcro de José, que quedaba cerca, justo antes de la puesta del sol. Esto nos relata el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 39 al 42, porque estaba para comenzar un día santo, dice el versículo 31, cuando todo tipo de labor debía suspenderse. Que existían 2 tipos de días santos se apoya con el Evangelio de Juan, donde nos dice en el versículo 31: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos de los crucificados no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas para acelerar la muerte y fuesen quitados de ahí. En la cultura judía de ese tiempo, las labores de cocina y limpieza del hogar se hacían el día anterior al sábado, para así no trabajar en el día de reposo para Dios, que lo santificó. Por eso, el día previo al sábado se conocía comúnmente como el día de la preparación. Resulta evidente que el día en que Jesús fue crucificado y sepultado tuvo que ser la víspera de un día santo. Pero la pregunta que se hace el doctor Scott es: ¿cuál día santo? La mayoría de las personas creen que Juan está hablando simplemente del día de reposo semanal, que se observaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Como la afirmación de Juan aquí parece muy clara, la mayoría supone que Jesús murió y que fue sepultado un viernes, y de ahí se deriva la tradicional creencia de que fue crucificado y murió el Viernes Santo. Según parece, son muy pocos los que entienden que en la Biblia se habla acerca de 2 tipos de días santos. Primero, el sábado, el 7º día de cada semana, que no debe confundirse con el domingo, que en realidad
es el primer día de la semana. Y segundo, los 7 días santos anuales que se mencionan en Levítico 23 y en varios otros pasajes bíblicos, los cuales pueden caer en cualquier día de la semana. Debido a que el cristianismo tradicional abandonó hace mucho la celebración de estas fiestas bíblicas anuales, además del sábado semanal, por muchos siglos la gente no ha podido reconocer que los evangelios claramente nos revelan cuándo Jesús fue crucificado y cuándo resucitó. Esto, a su vez, nos permite entender por qué tanto el Viernes Santo como el Domingo de Resurrección jamás ocurrieron según comúnmente como se cree. El apóstol Juan explícitamente nos dice que el día santo que comenzó a la puesta del sol inmediatamente después de la sepultura de Jesús era uno de estos días santos anuales. Fijémonos en Juan 19:31, donde se menciona que aquel día de reposo era de gran solemnidad, expresión que se usaba para diferenciar los 7 días santos anuales del día de reposo que ocurría cada 7 días, cada sábado. ¿Cuál era entonces ese día? ¿Cuál era entonces ese día de gran solemnidad que comenzó inmediatamente después de la apresurada sepultura de Jesús? Los evangelios nos dicen que la noche previa a la condena y crucifixión de Jesús, Él celebró la Pascua con sus discípulos. Esto nos lo menciona en Mateo 26, versículos 19 al 20, Marcos capítulo 14, versículos 16 y 17, Lucas capítulo 22, versículos 13 al 15. Esto significa que fue crucificado en el mismo día de la Pascua. En Levíticos 23, donde se detallan las fiestas de Dios, leemos que el día después de la Pascua comienza un nuevo festival, la fiesta de panes sin levaduras, versículos 5 y 6. Refiriéndose específicamente a esta fiesta, dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 7. Este es el primero de los días santos anuales de Dios. Es el día de gran solemnidad, el cual se refiere Juan. Varios comentarios, enciclopedias, diccionarios bíblicos hacen notar que aquí Juan se estaba refiriendo a un día santo anual y no al día de reposo que tiene lugar cada sábado. La Pascua comenzó a la puesta del sol del martes y concluyó a la puesta del sol del día siguiente. Jesús comió la cena pascual con sus discípulos y fue arrestado posteriormente esa misma noche. Unas horas más tarde, después del amanecer, fue interrogado por Poncio Pilato, crucificado y luego sepultado apresuradamente, justo antes de la próxima puesta del sol, cuando terminaba la Pascua y comenzaba el día de gran solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cabe hacer notar que los judíos a menudo se referían de manera genérica como Pascua,
lo que explica por qué el día del padecimiento y crucifixión de Jesucristo se le llama día de preparación de la Pascua. En Levítico 23 se especifican el orden y la fecha de estos días, y los evangelios confirman el orden de los acontecimientos a medida que ocurrieron. Ya regresamos, hermanos. Está escuchando su programa Caminando en las Escrituras. Jesús fue crucificado un día miércoles y no un viernes. Existen varios programas que nos permiten calcular en cualquier año determinado la fecha de la Pascua y las demás fiestas bíblicas. Estos programas muestran que el año 31 de nuestra era, año en que murió Jesucristo, la cena pascual se comió el martes en la noche, y que la puesta del sol del miércoles marcó el comienzo del día de gran solemnidad, el primer día de la fiesta de panes sin levadura. En consecuencia, Jesús murió y fue sepultado un miércoles por la tarde, no un viernes. Se pregunta, ¿es posible encontrar más pruebas de esto en los evangelios? Desde luego que sí. Examinemos un detalle que rara vez se tiene en cuenta, y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. En esos tiempos, si el cuerpo de un ser querido era colocado en un sepulcro en lugar de ser enterrado, era habitual que los amigos y los familiares pusieran especies aromáticas en el sepulcro junto al cadáver para neutralizar las emanaciones de la descomposición del cuerpo. Como el cuerpo de Jesús había sido colocado en el sepulcro justo antes del comienzo de ese día de reposo anual, las mujeres no habían tenido tiempo de comprar especies. Además, no pudieron haberlas comprado durante el día santo, ya que las tiendas estaban cerradas. Por ello, dice Marcos, compraron las especies después, cuando pasó el día de reposo. Pero observemos otro detalle de muy revelador, y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 55-56, y dice, y las mujeres que habían venido con él, con Cristo desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Se pregunta el doctor Scott, ¿capta usted el problema? Marcos afirma claramente que las mujeres compraron las especies después del sábado, cuando pasó el día de reposo. Lucas nos dice que las mujeres prepararon las especias y aceites fragantes, después de la cual descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Por lo tanto, compraron las especias después del día de reposo,
y las prepararon antes del día de reposo. Hay una evidente contradicción entre los relatos de ambos evangelios, a menos que se esté hablando de 2 días de reposo. De hecho, cuando entendemos que se trata de 2 días de reposo distintos, ya no existe ninguna contradicción. Marcos nos dice que después del día de gran solemnidad, es decir, el día santo anual, que comenzó el miércoles a la puesta del sol y terminó el jueves a la misma hora, las mujeres compraron las especias para ungir el cuerpo de Jesús. Lucas nos dice que entonces ellas prepararon las especias, labor que debió haberse realizado el viernes, y que después descansaron el día de reposo, el día de reposo semanal que se guardaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, conforme al mandamiento. Cuando comparamos los detalles en ambos relatos con un entendimiento apropiado de que fueron 3 días y 3 noches, claramente podemos observar que se está hablando de 2 días santos distintos, separados por un día de trabajo, el viernes. El primer sábado era un sábado de gran solemnidad, el primer día de la fiesta de panes sin levaduras, que cayó un jueves. El segundo era un día de reposo normal, el sábado, 7º día de la semana. El texto griego de los evangelios también nos permite ver claramente que en estos relatos se mencionan 2 días santos. En el evangelio de Mateo, capítulo 28, 1, donde Mateo escribe que las mujeres fueron al sepulcro pasado el día de reposo. La palabra griega que corresponde a la frase día de reposo es plural, de manera que una traducción más acertada podría ser pasados los días de reposo. Ahora surge otra pregunta: ¿cuándo resucitó Jesús? Hemos visto, por tanto, que Jesucristo fue crucificado y sepultado un miércoles, justo antes del comienzo de un día santo anual, no del día del reposo semanal, el sábado. Siendo así, ¿cuándo resucitó entonces Jesús? Dice el doctor Scott: cuando lo explicamos anteriormente en Juan 20:1, se nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El sol todavía no había salido, siendo aún oscuro, nos dice Juan, cuando María encontró el sepulcro abierto. Por lo tanto, es obvio que Jesús no resucitó al despuntar la mañana del domingo. Entonces, ¿cuándo resucitó? La respuesta es muy sencilla. Si nos limitamos a leer los evangelios y las palabras del mismo Jesucristo y simplemente aceptamos lo que nos dicen, Jesús dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Como ya hemos comprobado, Jesús fue sepultado, su cuerpo fue depositado en el corazón de la tierra.
justo antes de la puesta del sol de un día miércoles. Todo lo que hay que hacer es contar los días. Un día y una noche nos llevan a la puesta del sol del jueves. Otro día y otra noche nos lleva a la puesta del sol del día viernes. Y un tercer día y una tercera noche nos lleva a la puesta del sol del sábado. De acuerdo con las palabras del mismo Jesús, Él resucitaría 3 días y 3 noches después de su sepultura, alrededor de la misma hora, es decir, a la puesta del sol. Se pregunta el doctor Scott, ¿concuerda esto con las Escrituras? Sí, responde, porque como leímos, Él ya había resucitado y abandonado el sepulcro cuando María llegó el domingo por la mañana, siendo aún oscuro, aún cuando no había nadie en los alrededores para presenciar su resurrección, que se llevó a cabo dentro de un sepulcro custodiado por guardianes armados. Las propias palabras de Jesús y los detalles registrados en los evangelios comprueban que tuvo que haber ocurrido 3 días y 3 noches después de ser sepultado, cerca de la puesta del sol al final del sábado. Por mucho que se esfuerce uno, es imposible contar 3 días y 3 noches entre una sepultura el viernes por la tarde y una resurrección el domingo por la mañana. Por inverosímil que pueda parecer, la tradición del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección no se basa en el testimonio de las Sagradas Escrituras, ni concuerda con los hechos verdaderos. Sin embargo, cuando examinamos todos los detalles registrados en los evangelios y los comparamos con las palabras de Jesús mismo, podemos ver la verdad y toda encaja a la perfección. Las palabras del ángel de Dios que tanto asombraron a las mujeres en el sepulcro vacío fueron absolutamente ciertas. En Mateo 28, 5-6 dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. No se aferre a tradiciones e ideas religiosas que no se basan en el testimonio de la Escritura. Asegúrese de que sus propias creencias y prácticas estén firmemente enfatizadas en las enseñanzas de la Biblia. ¿Está usted dispuesto a comprometerse a adorar a Dios conforme a la verdad bíblica y no de acuerdo con las tradiciones humanas? Está escuchando su programa Caminando en las Escrituras. Solo me resta darle gracias a Dios porque me permitió en esta noche entrar a tu señal, a tu Facebook, YouTube, a través de tu WhatsApp. Espero que estas enseñanzas te edifiquen. Son enseñanzas preciosas. Dios cada día nos está dando más revelaciones acerca de su palabra. Así que te invito en esta noche a que medites muy bien. El mensaje de Jesús es muy claro, que debemos de arrepentirnos
buscar el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Solo me resta decir que el Santo de Israel los bendiga. Te habló tu amigo en Cristo, Silvio Reyes Restrepo, de Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana. Bendiciones.